¿Qué tal amigos y amigas que nos acompañan en una emisión más para el canal Cliomaníacos? Hoy tenemos la gran fortuna, el honor de contar con la presencia del maestro Misael Armando Martínez Ranero, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente cursa el programa de doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha hecho, entre otras cosas, las siguientes. Ha publicado en revistas especializadas sobre la conservación del patrimonio cultural, regionalismos e identidades. Además, coordinó un libro sobre la educación socialista en México, donde colaboró con un estudio sobre el movimiento estudiantil de Durango en 1933. Sus líneas de investigación son la historia de la educación y los movimientos estudiantiles. Y tendremos la oportunidad de que el día de hoy nos comparta algunas ideas en torno al tema que hemos denominado Juventudes en Movimiento, movilidad y movilizaciones estudiantiles en el México del siglo XX. ¿Qué tal, estimado Misael? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto, un placer platicar contigo, saludarte y aquí estamos para lo que se ofrezca. Vamos a entrar en materia. Se dice en la sabiduría popular, juventud, divino tesoro. Pero este dicho dista mucho de la realidad. Es decir, vemos que este sector de la población, o sea, de los jóvenes, ha sufrido una marginación sistemática, por lo menos en lo que podemos considerar de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, al grado de que ha sido factor o centro de una controversia o contradicción. Es decir, por un lado, el Estado postrevolucionario que asumió en sí mismo este papel de garante de los principios de la revolución, generó bienestar para ciertos sectores, entre ellos los jóvenes, a través de garantizar, por ejemplo, el acceso a la educación, pero por otro lado, ese mismo Estado satanizó a la juventud, reprimió a los jóvenes en sus prácticas culturales y en sus expresiones políticas e incluso llegó a la agresión directa, es decir, a través de estos episodios terribles que conocemos de las matanzas estudiantiles. Quiero comenzar preguntándote qué opinas al respecto. ¿Cómo interpretas tú, desde tu posición de joven historiador, a la juventud mexicana, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, partiendo precisamente desde tus líneas de investigación? Bueno, yo creo que la idea clave o lo que debemos de considerar como punto de partida es una dualidad, ¿no? Una dualidad donde por un lado, para el gobierno, para los distintos pues sí, sectores del gobierno y las distintas administraciones, fueron como un sector privilegiado. Así es como ellos los veían, solapado incluso en una tendencia un tanto paternalista, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta ventaja de la que ellos partían los limitaba en el sentido de que no podían ir más allá de sus competencias, ¿no? ¿A qué me refiero? A que eran jóvenes y casi por añadidura eran estudiantes y como estudiantes no podían salirse de esa labor o de esa actividad, ¿no? Entonces, en efecto, como comentas, es una cuestión sumamente interesante, muy rica para el análisis, porque por un lado, en el discurso, sobre todo, yo me di a la tarea de analizar los discursos presidenciales de varios sexenios y fui haciendo como un recuento, ¿no? de las menciones y de los conflictos que se mencionaban en estos informes de gobierno, ¿no? Entonces, lo titulé yo algo así como el tránsito hacia la enemistad, un poco metafórico, pero lo que yo quería evidenciar o de lo que quería dar cuenta es cómo en el discurso
las autoridades van viendo la injerencia de los jóvenes en la escena política, ¿no? Entonces, de entrada, la primera lectura es: yo, Estado, te doy escuelas, me preocupo porque aprendas, combato el analfabetismo, etcétera, etcétera. Y el resto ya no te compete a ti. Ya si tú quieres levantar la mano y participar en una manifestación, etcétera, etcétera, eso ya no es propio de un estudiante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, considero yo y consideran otros investigadores sobre el tema, se empieza a construir una idea de un enemigo, ¿no? Hay diversas lecturas, digamos, pero una de las más aceptadas, al menos con la que yo comparto, es de Jaime Pensado, que dice que el 56, la clausura del internado del Politécnico en 1956 fue el punto de partida. A diferencia de la mayoría de las líneas que se van hasta el 68, para él es ahí, porque a partir de ese momento el Estado percibió cierta amenaza a la estabilidad y al mismo tiempo el estudiantado percibió que el régimen tenía los mecanismos para desestabilizarlos, como fue en el caso concreto del internado, de clausurarlo, ¿no? Y desaparecerlo. Entonces, como que oscilan entre esas dos posibilidades, ¿no? El de te doy, pero no te dejo ir más allá de lo que afecta a mis intereses. En esta idea precisamente de paternalismo, me llama mucho la atención porque efectivamente en muchos otros aspectos o áreas, por ejemplo, en la relación con la clase trabajadora, los obreros de la ciudad, pero también con los campesinos, aparece esta condición de un Estado, eh, vamos a ponerle benéfico, ¿no? Un Estado que se preocupa por sus clases trabajadoras, ¿no? Pero a la vez, este, esa, ese otorgamiento de ciertos derechos y reconocimiento de otros, en el caso de los sociales y los políticos, va de la mano también del control, el control en todas las áreas de la actividad social. Platícame, precisamente para seguir esta línea argumentativa, platícame un poco sobre tu tesis de maestría y cómo se insertan o cómo se inserta el proyecto de las casas o los proyectos de las casas de estudiantes de provincia dentro de este esquema de bienestar social impulsado por el régimen priista hacia la segunda mitad del siglo XX. Bien, te comento. Este tema de las casas de estudiantes de provincia es un tema que he tenido la oportunidad y la dicha, por decirlo, la verdad sí me siento afortunado por haber llegado al tema porque me ha permitido ampliar mis intereses hacia distintos lados, ¿no? Incluso si te comentara de forma anecdótica, yo llegué a las casas haciendo historia de la ciudad, ¿no? Estaba yo investigando sobre la Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, y de repente entre los distintos archivos y notas periodísticas que yo iba revisando aparecían distintas casas de estudiantes, que de Sinaloa, que de Durango, que de Chiapas, y a mí me llamó la atención y yo no sabía qué era, ¿no? Entonces fue cuando empecé a investigar y di cuenta de que en algún momento, para finales de la década de 1970, el gobierno federal reconocía en la Ciudad de México, por eso se llaman de provincia, y por eso en ocasiones yo es el calificativo que utilizo para referirme a estos estudiantes, se habla de 263 casas. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, en cantidad es considerable, sobre todo si, digo, variaban, obviamente, había casas que tenían más de 100, de las más grandes llegaron a tener incluso hasta 500 habitantes, las más pequeñas tenían 20, 30, pero en términos generales se habla de una población de 10,000 jóvenes que habitaban estos espacios. Y yo siempre lo he considerado como un impulso importante para la educación, ¿no? El proyecto inicial, original, digamos, aunque tenía otra línea, pero sí era ya muy parecida, es un proyecto que surge en 1910, auspiciado, digamos, por Yves Limantour, secretario de Hacienda en aquellos entonces, y es la Casa Nacional del Estudiante. Actualmente existe, sigue funcionando, está en la Plaza del Carmen, en el primer plano de la Ciudad de México. Pero yo siempre menciono que evidentemente las condiciones de esa primera casa, las que fueron surgiendo después, fueron muy diferentes, ¿no? Era un México
ya completamente diferente, ya había pasado el periodo revolucionario y respondía a otros intereses. Y otra de los rasgos distintivos más notorios es que la nacional, como el nombre lo indica, era para todos los estados de la República y las de provincia eran específicas de cada estado, incluso hasta de regiones, ¿no? Existía la casa del Istmeño o la casa de Guasave, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta por municipalidad se llegaron a existir, ¿no? O hasta por región existió la Casa del Estudiante del Sureste. Entonces, son fenómenos como interesantes, ¿no? La primera de la que yo tengo cuenta, porque desafortunadamente en los archivos yo no he encontrado como información tan clara o tan contundente que me haga hacer una genealogía de las casas o un catálogo de las casas. Yo lo he ido armando poco a poco con lo que he encontrado, pero la primera de la que tengo registro es de la de Guerrero, la Casa del Estudiante Guerrerense. Es también, curiosamente, una de las que continúan funcionando. Se funda en 1949. Digo curiosamente de las que están funcionando porque de las 263 que te hablo, actualmente funcionan 6 más o menos, no más de 10. Entonces es parte de la anomalía que yo estudio, ¿no? Porque este estado de bienestar, criticado por muchos si corresponde o no en el caso mexicano utilizarlo, yo lo utilizo, considero que funciona para lo que yo explico, porque este estado de benefactor o estado de bienestar fomentó o permitió la habilitación de tantas casas en la década de los 50, 60 y 70, y por qué en 1980 por decreto oficial les puso un alto, ¿no? Es parte de lo que yo, te digo, de esa anomalía es la que yo investigo, pero de entrada sí te podría decir que en ese momento puntual respondía a un gasto social, si no quieres llamarlo estado de bienestar, le llamamos un gasto social, que al mismo tiempo es curioso porque se deriva de un vacío institucional. Ese es un concepto que yo no había utilizado para otros estudios, pero que estoy empezando a utilizar y que creo que explica muy bien el porqué o la razón de ser de estos espacios, de estas casas, ¿no? Un vacío institucional que nos lleva a las opciones educativas en el interior de la República, que para nada tenía que ver con las que había en la ciudad capital, este centralismo que no nos ha abandonado y que es añejo, en el cual las oportunidades tanto educativas como laborales pues se centran en pocos espacios, ¿no? En las ciudades ya está de sobra sabido, de Monterrey, Guadalajara, a lo mejor León y evidentemente la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo si lo pensamos en la década de los 50, el centralismo pues era más latente y eso explica ese vacío institucional, esa falta de universidades. No justifica plenamente, pero sí es una de las causas por las cuales ante la falta de universidades en los estados, váyanse a la capital a estudiar y ahí tienen las casas. Entonces, no podemos pensarlo como un proyecto educativo, pero sí como un atenuador para esta carencia, digamos, ¿no? Claro, te digo que no puede ser una como causa única y contundente, porque, por ejemplo, la Universidad de Michoacán es de las más antiguas y en la Ciudad de México había 7 casas del estudiante michoacano. Entonces, ahí como que suena un tanto contradictorio esta correlación, este vacío institucional del que yo hablo, pero al final de cuentas es parte de la explicación, no la única, pero sí parte de la explicación, ¿no? Entonces, no sé si por ahí vaya tu duda, tu cuestión. Sí, muy interesante. Te agradezco la respuesta para dar contexto al tema que estamos planteando y precisamente en términos de contexto, a partir de tu explicación previa, quiero preguntarte sobre un tema que conoces también, que estás desarrollando en otros trabajos y en tu tesis de doctorado, en torno a la movilidad social vinculada a la formación profesional. Te pido que nos compartas cómo abordas este tema tan interesante y especialmente a partir de la educación universitaria. Bien, efectivamente, incluso de ahí salió la idea del título de esta charla, porque no solo había movilizaciones estudiantiles, había movilidad estudiantil, ¿no? Ese es otro tema, digamos, pero finalmente van de la mano, ¿no? Con eso no quiero decir que todos los jóvenes por condición natural de la edad propia tengan que movilizarse, ¿no? Pero sí es un juego que suele ir de la mano, ¿no? Yo lo investigo en función, bueno, son datos ya
muy revisados, este incremento de los canales de acceso a las clases medias y esta urbanización que detonó más o menos en la década de 1940, en el sexenio de Miguel Alemán. Y es interesante, ¿no? Porque estas dos características, la centralización, la urbanización, la industrialización, que fueron, eso sí fueron parte de un proyecto de Estado, de un proyecto de nación, empezaron a demandar otro tipo de, pues, de personas, ¿no? Otro tipo de profesionistas, vaya, que antes no. Entonces, la educación tuvo ese boom, ese detonante, que en aquellos entonces, cosa que no sucede ahora desafortunadamente, sí había una correlación entre la formación académica y los espacios laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque esta idea de industrializar, de modernizar al país, requería a estas personas, gente con nuevas profesiones, incluso el Politécnico Nacional se funda bajo este precepto, bajo estas ideas, ocupar no solo, no sé, las ingenierías, sino también los puestos de la burocracia, que también empezó a aumentar. Y entonces aquí sucede una lógica muy elemental, ¿no? Que es el título se convierte en la llave de acceso hacia un estatus socioeconómico más alto. En efecto, como tú lo mencionabas, la movilidad social ascendente, ¿no? Fue uno de los ejes que yo utilicé para el desarrollo de mi tema y pues creo que son sumamente interesantes, ¿no? Claro, se presta para debatir, ¿no? Porque habrá quienes digan que esa es más una categoría de análisis sociológico, pero yo para nada estoy peleado con la interdisciplinariedad, ¿no? Al contrario, yo la abrazo, ¿no? La celebro. Y en ese sentido a mí me funcionó, me cayó a la perfección esa categoría de análisis, porque en efecto es lo que yo estaba revisando. Obviamente, como te mencionaba hace rato, de que cada casa tiene su peculiaridad, aquí es lo mismo, ¿no? Cada joven toma su decisión en función de distintos factores, ¿no? Son multifactoriales. Pero en esencia, algo que se conoce como horizonte de sentido es lo que los traía a la capital, ¿no? Ese deseo de saber que no necesariamente era por el saber en sí mismo, sino por, como te decía, se traduce en un título, y bien que mal ese título, que para muchos es solo un papel, en aquellos entonces no era un papel, era la llave de acceso al mundo laboral, y con el mundo laboral a otras posibilidades económicas, ¿no? Entonces fue el concepto que te digo, a mí me funcionó como eje, y lo acompañé, eso es algo que también se me hace muy interesante. Tú también has tenido oportunidad de trabajarlo con conceptos propuestos por Reinhard Koselleck, que son las experiencias y las expectativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, partimos de ya analizar a la juventud, no solo en función de su edad, de verlos en un sentido como generacional, pero no partiendo de que somos de una misma generación porque compartimos edad, lo cual, pues sí, sí es un rasgo que está ahí, pero no es el único, ¿no? Además de que compartimos una edad, compartimos una forma, diría una historiadora, comparten la forma o la manera en la que habitamos el mundo, ¿no? En la que lo entendemos. Y eso ya nos lleva directamente a Koselleck, ¿no? Y a las experiencias y a las expectativas. También es un juego muy interesante entre ambos conceptos, porque él nos dice que finalmente las experiencias son como individuales, ¿no? Lo que nosotros vivimos, lo que nos sucede, y las expectativas son sociales. Entonces, si lo entendemos así, se vuelve un argumento fuerte y nos permite entender por qué estos jóvenes de distintos lugares de la República venían desde los lugares más lejanos. Yo estudié, te digo, el caso de Durango, entonces viajar más de 800 kilómetros para venir a estudiar una carrera, como que no suena tan fácil, ¿no? Tiene que haber algo que te convenza o algo que le dé sentido a esta decisión. Y eso que le da sentido son precisamente las expectativas. Pero Koselleck nos dice que no hay expectativas sin experiencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que antes de que ellos vinieran a la capital, hubo personas, conocidos, familiares, amigos, etcétera, a nosotros nos pasó, que vivieron un proceso similar y que nos invitaron a venir al DF, al entonces Distrito Federal, con esa consigna, ¿no? De que aquí es donde se estudia, entre comillas, porque es discutible, pero entre comillas, donde se estudia más
y mejor, ¿no? En términos de calidad y de variedad curricular, ¿no? Cosa que hasta cierto punto sí se puede respaldar con las cifras oficiales, ¿no? Yo hacía revisiones para los casos estatales y las comparaciones sí son muy contrastantes, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso de Durango y el de la Ciudad de México, eh, en Durango, para 1950, 1960, contaba con 5 carreras, no más, ¿no? O sea, yo cuando hago mis entrevistas, porque yo trabajo con historia oral, mis informantes me dicen, y si yo me quedaba en Durango, tenía que escoger entre abogado y médico, y la verdad es que a mí no me interesaba ni una ni otra. Entonces, ¿qué hacía? Y finalmente ahí es como interesante porque este vacío institucional del que te hablaba anteriormente te lleva ante ese dilema, ¿no? Ante la decisión de qué prefieres, quedarte en tu comunidad y estudiar algo que no te apetece o salir de tu comunidad y estudiar algo que a lo mejor sí te interesa o que te agrada más. Entonces, ahí ya los ponen en la disyuntiva y los ponen a elegir, ¿no? En función de estas realidades, ¿no? Que son los espacios educativos que, como te mencionaba, esta centralización hace que sean dispares, ¿no? De un lugar a otro. Pero finalmente es eso, si yo salgo es porque tengo una expectativa. Y al mismo tiempo, ya cuando llegas, esa expectativa se traduce en experiencia, ¿no? Que es su etapa como estudiantes. Y cuando termina esa etapa, surgen hacia otro horizonte de expectativa, ¿no? Que ya sería el mundo laboral. Ahí es interesante y te digo, cada caso es diferente, pero así como hubo muchos que se quedaron aquí porque se casaron o porque les gustó más la ciudad, hubo otros que regresaron, que dijeron, mi patria chica es mi patria chica y yo regreso a mi ciudad natal y hasta les fue mejor porque fueron precursores de algunas profesiones, ¿no? Los primeros ingenieros, los primeros biólogos o los primeros, obviamente, en aquel contexto, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante esta asociación de, finalmente la expectativa sería la movilidad social y como te digo, no es la única, no quiero decir que todos actuamos por intereses económicos, ¿no? Pero en aquel entonces, lo que te decía del horizonte de sentido, sí le hacía mucho juego, ¿no? Sí era una vía de acceso, nos dice Soledad Loaesa, el ensanchamiento de las clases medias a partir de la educación. Entonces, así fue como yo abordé esa línea. Es muy interesante esta parte de tu trabajo. En general, todo tu trabajo es muy bueno. Esta parte de la que hemos podido hoy tener la oportunidad de dialogar. Eh, y nos lleva otra vez a este tema que ya al que ya hemos aludido eh, hace unos minutos atrás, en torno a esta relación, pues hay que decirlo, amor-odio, entre la sociedad o un sector de la sociedad y el Estado, que, como yo decía en la presentación, ha tenido sus momentos terribles, muy violentos, por parte de, pues, quien tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿no? A veces en esta, en esta idea política, ¿no? De mantener, o en esta necesidad política de mantener la paz social. Vuelvo a este tema para ir cerrando y te pido ahora que como historiador del siglo XX y de las juventudes mexicanas o de la juventud mexicana, de los estudiantes en particular, porque es un tema muy amplio, y de cierto sector del estudiantado, de los universitarios y de ciertos universitarios, es decir, los venidos de las entidades federativas, que nos hagas una reflexión sobre el tema siguiente. ¿Ves en la política inmediata del Estado mexicano, vamos a hablar de tal vez de la alternancia política para acá, algún tipo de continuidad? Y menciono la alternancia porque se supone que con la llegada de Vicente Fox se inicia una nueva era política. Sin embargo, la discusión es de que en realidad estos 12 años de panismo, pues fueron como que un intermedio o una continuidad del prismo, ¿no? ¿Ves en estos, y te hablo hasta el día de hoy, desde luego, en, en estos años recientes, alguna continuidad en cuanto a esta relación del Estado con sus jóvenes y particularmente sus estudiantes? Y llamo tu atención sobre el tema
más dramático de los últimos años, que es el del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que es un tema bastante delicado y en el cual existen todas las evidencias de que hay misión, colusión, lo que tú quieras, una participación de los niveles de gobierno. ¿Qué opinas al respecto tú como historiador de los estudiantes del siglo XX mexicano? Fíjate que ese es un tema sumamente interesante, aunque al mismo tiempo es bastante polémico, ¿no? Y puede herir ciertas susceptibilidades por la misma delicadeza del tema, ¿no? Pero lejos de evitarlo, yo creo que debemos de tocarlo, ¿no? Considero que vale la pena igual retroceder, irnos a las décadas del medio siglo, del siglo XX, y ver cómo hay ciertas continuidades, ¿no? A pesar de que, pues, de que los tiempos cambian, eh, pues la forma en la que se trata a estos sectores, a las juventudes, sigue siendo un tanto ambigua. Yo creo que esa es como la clave para bien y para mal de esta relación, en el sentido de que es ambiguo incluso no solo en el trato, sino en la forma en la que se refieren a ellos o en la que se empiezan a etiquetar, ¿no? Te digo que es ventajoso porque finalmente cuando arrancamos esta discusión yo te hablaba de la construcción del enemigo y finalmente esto es lo que permite empezar a adjetivar, en el caso concreto de las juventudes o de la juventud de los rebeldes sin causa, de los llamados rebeldes sin causa, más que calificar, pues sí estigmatizar, ¿no? Y todo esto pues tiene un sentido, ¿no? Fue una estrategia de deslegitimizar a la oposición, por menor que ésta fuera, ¿no? Entonces es como un doble beneficio del régimen o de las autoridades, porque ante la opinión pública, al mismo tiempo justifican sus acciones y denostan o desacreditan las posturas de los otros, ¿no? Algo que es interesante y significativo de los estudiantes, por lo menos, es que los hacen objetos o los califican como objetos de política, no sujetos de política. Esto es como una distinción interesante. Eh, no es privativo de los estudiantes. Las autoridades tienen esta facultad de ir etiquetando como mecanismo de contención y si lo vemos con otros casos como los campesinos, los obreros también lo hicieron, ¿no? Lo curioso es que aquí, por ejemplo, en el caso de campesinos y de obreros, desacreditan de entrada su toma de postura en términos ideológicos y políticos. Para el gobierno en turno, la única y verdadera es la de ellos y todos los demás son antipatriotas, ¿no? Y son enemigos del Estado, enemigos del progreso y un montón de etiquetas. Y esa fue una carta que jugó el régimen, ¿no? Es decir, tú no puedes, no tienes por qué estarte involucrando en acciones políticas. Tú tienes que estar en las aulas estudiando. Esa es tu única función en esta vida, ¿no? Por la etapa a la que perteneces. Entonces, ese fue como uno de los mecanismos que utilizó y te digo que por eso valía la pena ir al pasado y sigue utilizando, ¿no? Es curioso, ese fue un argumento muy empleado en el lamentable caso de lo de Ayotzinapa, era qué hacían esos jóvenes a esas horas de la noche fuera de su escuela, ¿no? Yo creo que por ahí no va la crítica, ¿no? Hacían lo que tenían que hacer o estaban en lo que ellos pensaban que tenían que estar, ¿no? La crítica tiene que ir por otro lado, pero claro, desde una postura tajante y maniquea, esos no eran estudiantes como tal, ¿no? Porque no estaban en donde les competía estar. Y te digo, así se manejó desde antes, ¿no? El internado el cierre del que te mencioné, del internado del Politécnico, ese fue el discurso. Los vamos a cerrar porque vamos a dar becas individuales a los verdaderos estudiantes, ahí entre comillas, pero haciendo énfasis las autoridades a los verdaderos estudiantes, no a los fósiles, no a los que se dedican a otro tipo de actividades. Lo mismo con las casas, te digo, más de 260 y de repente desaparecen. El adjetivo más, la estrategia fue la misma. Vamos a cerrar las casas porque son focos de delincuencia.
cuevas de criminales. Entonces, criminalizan a los sujetos y convencen a la opinión pública de que se tienen que cerrar por el bien de la población y de que entonces lo que van a hacer como buen gobierno que son es otorgar becas individuales para, repito, los verdaderos estudiantes, ¿no? Es muy interesante porque visto desde acá y con cierta crítica y rigor analítico, diríamos pues fue una coartada burda, pero cuando la opinión pública la compra, se convence o nos convence de la eficacia de los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en las casas de estudiantes hubo más de una opinión que dijo que bueno, que la cerraron porque en efecto eran nidos de delincuentes. Lo que te decía de Ayotzinapa, cuántas opiniones no se manifestaron diciendo que casi casi que se lo habían ganado, ¿no? Cosas tan lamentables como esas. En el mismo 68, que es el movimiento icónico por excelencia de la historia contemporánea de México, hay un libro muy interesante de Ariel Rodríguez Curi que se llama El lado oscuro de la luna, el momento conservador, y entre otras cosas lo que él hace es revisar la correspondencia que mandaron en particular dirigida a Gustavo Díaz Ordaz, de profesionistas, madres de familia, agradeciéndole pues por lo que hizo, ¿no? Por ponerle un alto a los jóvenes que estaban fuera de control. Entonces, no es de gratis el retorno al pasado y lo comparamos con lo que sucede hoy en día, es muy común, no necesariamente grupos de poder o desde el gobierno en turno, sino desde otros intereses, ¿no? Los llamados grupos anarquistas o los infiltrados, los poros, etcétera. La finalidad es esa. Si la gente podía simpatizar con las causas y de repente ven que se manifiestan y empiezan a romper negocios, a hacer destrozos, como que de manera casi automática, como que cambias tu perspectiva sobre el evento en cuestión, ¿no? Eso es algo muy común. Tenemos ejemplos muy sonados y muy recientes. Los mismos casos en Ciudad Universitaria también de grupos porriles haciendo desmanes. Y finalmente es esto, no es parte del juego, del qué tengo que hacer para etiquetar al que de cierta manera me puede desestabilizar. Entonces, por ejemplo, en el periodo que yo analizo era común que los golpeadores utilizaran chamarras blancas con guinda, que eran los colores del Politécnico, y en automático la población, no quiero decir que fuera ingenua o muy inocente, pero sí en automático decían, ah, pues son politécnicos. Y entonces son politécnicos que están haciendo destrozos y en automático el movimiento perdía pues cierto respeto, cierta validez, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad siguen oscilando entre ambas posibilidades, ¿no? Aquellos que estamos convencidos de que la juventud tiene derecho a manifestarse y hacerse escuchar, y aquellos que mal influenciados o por malinterpretaciones o por falsas eh, pistas, por decirlo de algún modo, terminan censurando todas estas pues manifestaciones que yo reitero son perfectamente válidas, ¿no? Entonces sí te digo, es como interesante porque ya entran un montón de factores y de intereses de por medio, ¿no? Ya no es solo unos jóvenes exigiendo en contra del Estado, sino un montón de actores más. Sí, hay un sinnúmero también de situaciones que no vamos a tocar ya por cuestiones de tiempo, pero que entrarían muy bien en este análisis que hemos hecho en torno a la movilización de los jóvenes en el sentido de su pertenencia a movimientos políticos, pero también en el sentido de la movilidad social. Y uno de ellos, y yo hemos discutido ya el tema, pues tiene que ver con el contexto de la Guerra Fría, con esta amenaza comunista, más imaginaria que verídica, según las fuentes, ¿no? Y según lo que hoy podemos saber, pero que sirvió también para atacar a la juventud, puesto que se creía que la juventud, en esta idea también maniquea que tú mencionas, de asimilar al joven con, pues vamos a decirlo, ¿no? Casi como un inocente, que no tenía criterio propio, que si tomaba un partido político era porque le venía impuesto, ¿no? O como decía el régimen en esos años, ideas extrafalarias o estrafalarias, mejor dicho, eh, pero que en muchos sentidos formaba parte de una participación y una formación consciente a partir de su propio
tú lo manejas en tu estudio, de su propio espacio de experiencia. No es fortuito que muchos de estos estudiantes de las casas de provincia, o la gran mayoría, provenía de estratos sociales, pues campesinos, vamos a decirle, bajos, y algunos medios, pero que estaban en contextos de marginación. Entonces, es perfectamente entendible que una persona que viene de un contexto como ese, pues exija y luche por sus derechos. Eso es perfectamente entendible. Y el otro tema que nos queda pendiente para alguna colaboración futura se relaciona con precisamente lo que está pasando en el México de los 70 y 80, que es este cambio en la política económica y ver hasta qué punto este cambio, esta caída en tu tesis, ya no lo hablamos, pero hablas de cómo el periodo este denominado desarrollo establecido, bueno, en realidad tú hablas del milagro mexicano, cómo el milagro mexicano va a generar estos elementos de bienestar social, entre ellos la generalización de los servicios educativos, tú hablas de la creación de las universidades estatales, etcétera. Y entonces habría que ver hasta qué punto el colapso de este periodo de vacas gordas, como se dice coloquialmente, coincide también con el cambio en torno a la política para las casas de estudiantes. Es decir, se acaba ya el Estado, el papel del Estado, según estas nuevas ideas económicas, el papel rector en la economía, pero también el papel de generador de bienestar social, y ahora viene la iniciativa privada, y entonces hay que desmantelar el Estado social, que es finalmente lo que terminó pasando. Habría que discutirlo en ese contexto. Es precisamente una idea que manejé en maestría, que podríamos empalmar casas de estudiantes con Estado benefactor, becas individuales con neoliberalismo, sobre todo si partimos del supuesto de que el neoliberalismo es con un tinte marcadamente individualista, pero además de que no se sostiene tanto por la temporalidad, yo creo que el análisis debe de ir más allá, ¿no? Entonces es muy interesante, desde luego que no se puede dejar de lado lo económico, que en efecto fue elemento fundamental tanto para la existencia como para el cierre de las casas, pero eso implicaría dejar de lado toda la convivencia interna y lo que también mencionaste que es muy importante y que es lo que estoy trabajando ahorita en doctorado, que es el llamado contexto de Guerra Fría, ¿no? Que involucra un montón de cosas, que otras las deja fuera también y será cuestión nuestra de ir acotando y matizando, pero que de cierta manera, por lo menos para lo que yo estudio, nos permite hablar pues de una violencia de Estado que para bien y para mal más obviamente para mal, se manifestó en el interior de las casas. Bueno, te agradezco muchísimo tu participación, tu tiempo y los comentarios muy precisos. Evidentemente quedan cosas en el tintero y pues no sé si quieres hacer algún comentario muy breve para finalizar. No, nada más agradecerte, celebrarte la idea, a ti y a tu colega, este tipo de espacios toda la vida lo he sostenido, son valiosos y se deben de aplaudir porque no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar dónde debatir, dónde discutir, aunque a lo mejor con más tiempo la discusión hubiera sido más rica, pero entendemos que así funciona y se agradece. En efecto, hablar en media hora algo que he investigado en licenciatura, maestría y doctorado se queda muy corto, pero te digo, te agradezco y aquí está para lo que se necesite. Muchas gracias, maestro Misael, y de esta manera llegamos al fin de esta charla. A nombre de quienes hacemos posible este espacio, les damos las gracias por sintonizarnos. Se despide de ustedes su amigo Sibelius y nos vemos hasta la próxima emisión. Gracias.